El manga es una de las exportaciones culturales más importantes que nos dio Japón a lo largo de estos últimos años. Es una industria que está creciendo y que se fue transformando en algo que hoy por hoy es fácilmente reconocible a lo largo y ancho del mundo como exclusivamente japonés. No obstante, sus vecinos del este asiático no decidieron quedarse muy atrás y aprovecharon un poco con la llegada del internet a crear sus propias historias que siguen en cierto punto una idiosincrasia y estilo parecido al del manga. Estoy hablando de series como Tower of God, Noblesse y God of High School, tres manhwas que recibieron adaptaciones de anime de estudios japoneses como Crunchyroll Originals. Los tres salidos de un formato muy único que es el webcomic. Cómic pensados para leer en el celular, algo que en Asia pasa mucho debido al uso constante de transporte público como trenes para cualquier lado que quieran ir. Estos webcomics son completamente a color, más largos que sus hermanos y tienen un estilo de arte que funciona en la pantalla de un celular con paneles larguísimos. No obstante, son una experiencia que es imperdible y si te gustan los videojuegos hay dos muy recomendables. El manhwa chino de King's Avatar y el manhwa coreano Solo Leveling. Ah, y antes de que me olvide, suscríbanse a este canal, así cada vez somos más y como siempre, si somos más, más chances de que se publiquen mangas menos conocidos. Pero bueno, vamos con la parte número uno. Adoro los esports. Juego a League of Legends hace casi 10 años y me encanta sentarme todos los viernes y sábados a hinchar por mi equipo favorito de la LEC, o sea, la Liga Competitiva Europea de League of Legends. Seguir las carreras de jugadores que me interesan e intentar ver el interín de este mundo mediante entrevistas y noticias. Así que cuando me enteré que había un manga sobre esports, no dudé ni un segundo para saltar encima y devolvérmelo. Sobre todo después de descubrir que había sido escrito en China, un lugar donde los esports son casi tan grandes o incluso más que los deportes tradicionales. El manga está basado en una novela y trata de la vida de Yeshu, el mejor jugador de la historia de un videojuego llamado Glory, que es expulsado del equipo profesional en el que estaba jugando después de no querer mostrar su cara y tomar un rol más activo en la prensa. Encuentra un trabajo nocturno en un ciber de un barrio donde decide iniciar un nuevo personaje en un nuevo server que acaba de salir. Allá va a ir conociendo un grupo muy grande de nuevos jugadores que a lo largo que se va desarrollando la historia del manga se van a ir transformando en parte de su party y los va a ir entrenando para que en un futuro pueda volver a competir en las ligas más altas y contando de tanto en tanto un poco de la historia sobre sus orígenes y por qué empezó a meterse en el mundo de los esports esparcido a lo largo de los capítulos. Hablar del arte del manga es muy raro porque en realidad hay dos series que son completamente diferentes en la forma en la que hay que leerlos. Por una parte está el manhwa original Trunco, que es en blanco y negro y que tiene un estilo artístico mucho más tradicional, y es en el que estoy basando esta review, pero que fue cancelado por un tema de derechos, porque como dije antes, el manga es una adaptación de una web novel china. A pesar de eso, estaba bastante avanzado. Igualmente, hará cosa de unos meses empezó a salir una nueva versión que es un reboot que está en formato de webcomic, que tiene un arte mucho más definido y con colores que ayudan un poco a entender las cosas que pasan con más facilidad, pero que a su vez solamente adaptó una décima parte del manga original, que a su vez era una décima parte de la historia en total. La historia en sí es bastante sencilla y un poco que como la serie que vamos a hablar a continuación se basa mucho en la idea de fantasía de poder y en alimentar esa bestia de querer mostrar a gente muy habilidosa o muy fuerte haciendo cosas muy complejas y formándolas como si fuesen una cosa muy fácil, una boludez, como si estuvieran, no sé, yendo a sacar a pasear al perro, ¿viste? O cocinando un huevo revuelto. Quizás no es el manga más profundo o con la historia más compleja y los personajes mejores definidos de la historia, pero te hace una promesa y te la cumple con creces. Y eso es más de lo que varias series aclamadas pueden afirmar. Durante años yo le escapé a los manguas. El formato de webcomics es uno que nunca me pareció especialmente atrayente y aunque leí entero Relife cuando estaba saliendo, el estilo que tenía no era uno que me terminara de cerrar, incluso cuando la historia me estaba pareciendo muy interesante. Había intentado hace unos meses cuando salió el anime
leer Tower of God, especialmente porque había escuchado de un personaje medianamente importante de la historia que se llamaba Kun Agüero y me daba gracia. Pero el arte no me terminó de cerrar, y si a eso le agregamos que no me llamaba mucho la trama de Noblesse o God of High School, eso hizo que se me enfríen un poco las ganas de leer manguas. Todo eso cambió cuando por chance terminé cayendo en Solo Leveling, uno de los mangas de fantasía más interesantes de los últimos años. La historia está ambientada en una versión alternativa de la Tierra donde en la última década empezaron a aparecer portales a otras dimensiones que están llenas de monstruos y que al cabo de un tiempo se terminan rompiendo, haciendo que sus habitantes escapen hacia el mundo exterior. Al mismo tiempo, un montón de personas empezaron a conseguir poderes y, medio como un videojuego, se transformaron en héroes que entran a esos portales para matar a los monstruos y encerrarlos. El protagonista es Sung Shin-woo, un coreano considerado el héroe más débil de la historia que, después de un encontronazo muy cercano con la muerte donde varios amigos suyos perecieron en una doble dungeon, va a conseguir un poder único en el mundo para poder subir de nivel constantemente después de que un menú le aparezca solamente a él, permitiendo ver el mundo medio como si fuera un videojuego. Así él va a ir desentrañando los secretos de esta nueva realidad, intentando averiguar qué quiere el arquitecto, la persona que supuestamente le dio ese nuevo poder. La historia es una que parece escrita para ser un megatanque de Hollywood, con intrigas, acción, violencia, giros argumentales, pero que tiene la profundidad de un charco. Igualmente, como los tanques de Hollywood, te vuelve incapaz de levantar la mirada con sus diseños espectaculares y argumentos ridículos que inyectan dopamina directamente en las venas. Los diseños de los personajes humanos, especialmente los coreanos, son a veces medio aburridos, sintiéndose como héroes básicos de una serie de temporada. De hecho, Shin-woo es mucho más interesante como personaje cuando es débil que cuando es una especie de dios bajado del Olimpo. Pero cuando empiezan a aparecer algunos de los monstruos o otros cazadores de rango S y empezás a ver las ideas, es muy interesante y son muy distintas a otras obras de acción. El arte es, en ocasiones, estremecedor y, como la mayoría de los webcomics, está pensado para ser leído en una pantalla de celular o tablet, por lo que, a diferencia de otras obras que se benefician del papel o de leerlo en un e-reader y que en una pantalla pierden un poco el encanto, esta obra utiliza a su beneficio el scroll constante que hay que hacer con piezas muy altas que se van desenvolviendo y develando a medida que bajas. A veces se hacen cosas raras, como imágenes que te obligan a girar la pantalla porque están dibujadas horizontalmente en vez de manera vertical como el resto de la obra. Aparte, a diferencia de muchas otras obras que voy a recomendar en esta serie de recomendaciones que estoy haciendo acá en YouTube, está todo a color, lo que hace que A formule paneles y dibujos complejos que en blanco y negro no se apreciarían por la superposición de líneas y sobrecarga de cosas, algo que incluso a veces pasa en la obra, pero no tanto. Y B, que te haga preguntar cómo hace una sola persona, incluso con asistentes, para hacer un capítulo todas las semanas, incluso cuando la historia es una adaptación, supuestamente adulcorada de una novela web. Solo Leveling es una serie que no se va a quedar con vos por lo profunda que es o por los giros de la historia, sino que se va a quedar con vos como se queda una película de superhéroes. Se va a quedar con vos por la acción interminable, por la belleza de su arte y por la trama pochoclera que te va a dejar pidiendo más y más y más. Y acá se viene el primer cambio de contenido en estos videos, y es que las mini recomendaciones van a dejar de ser series para hablar de one shots. Y acá está un poco la explicación. Los one shots son capítulos sueltos que publican diferentes autores con el objetivo de llegar a más gente dentro de la industria y conseguir llamar la atención intentando alcanzar publicar una serie en el proceso. Grandes obras salieron como one shots en algún momento, algo súper popular en la Shonen Jump que tuvo capítulos sueltos de Naruto y One Piece antes de que se cementen como series fundamentales de la industria. Otras veces es para sacarse una idea de la cabeza, como Este gorila va a morirse en un día de Ishida Yui, autor de Tokyo Ghoul, que hizo un cómic de 2 páginas muy boludo pero que cumple con la promesa del título. Al recomendar series cortas, yo estoy cortando potenciales videos o voy a repetir puntos cuando hable de series de las que ya hablé, cuando
inevitablemente haga por ejemplo el video de Oshinoko. Y estoy ofreciendo series que tienen cierta continuidad sin certeza de que vayan a continuar. Mientras que al hablar de one shots puedo hablar de series terminadas que se pueden leer en menos de una hora y que abren la puerta a nuevas historias y autores que pueden llegar en algún momento a publicar tu próxima obra favorita. Aparte, muchos one shots son de historias de amor súper meloso y me repuede, gente. Soy así, no juzguen. En esta ocasión, el primer one shot que voy a comentar es Laika in Space de Kunoda Shu. El manga nos pone en la piel de Laika, un androide construido por un científico basado en su hijo fallecido. Después de que lo descubran, él va a ser enviado en una misión a los confines del espacio, solo, mientras es forzado a ver a su familia crecer y cambiar a través de una pantalla. Es una historia muy agridulce sobre la pérdida y qué significa ser humano, con algunos toques de ciencia ficción como para terminar de redondear una historia que con solo 70 páginas te estruja el corazón. El arte está muy bien trabajado y aunque en algunas oportunidades se siente medio flojo, cuando lo necesita logra transmitirte la soledad y la distancia del espacio. Eso fue todo por esta semana, espero que hayan encontrado una nueva serie para leer y si no, nos vemos la próxima con más recomendaciones. Nos vemos cuando nos veamos. Chau.